5 años han pasado ya, 5 años del incendio, de trabajos, de la reapertura ahora, con todo el esplendor y con todo lo que implica. Ahora lo vamos a platicar en qué términos, pero con todo lo que en muchos sentidos es relevante en Notre Dame. Pablo Ullosa, querido Pablo. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz, querido Gabriel. Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Sergio Vela. ¿Cómo estás, querido Manuel? Pablo, Sergio, Pablo, ¿qué tal? 5 años Notre Dame, allá va el mundo, además, y los ojos del mundo, Gabriel. Sí, los ojos del mundo. Acabamos de ver, va a estar el presidente Trump con Zelensky, y como dice por ahí, en una de esas hasta Paul McCartney estará presente en la reapertura, ¿no? Pero ellos van a tener la fortuna, fíjate, de visitar por la apertura la Catedral de Notre Dame, vista como si estuviera recién hecha. La catedral, que empezó su construcción en 1163, tuvo una primera etapa de construcción hasta 1260, pero no se concluyó sino hasta 1345. Pues nunca nadie la vio completa, ¿no? Porque cuando estaba ya la parte moderna, otra parte ya estaba deteriorada. Entonces, esta es una oportunidad verdaderamente histórica de ver la catedral de Notre Dame como si estuviera recién hechecita, ¿no? Algo así como ver las pinturas de Miguel Ángel en la Sixtina después de que las restauraron los japoneses, ¿no? Es decir, como si las hubiera acabado de pintar Miguel Ángel. Entonces, yo creo que ese es un atractivo, un plus de los atractivos históricos, ¿no? Ahora, Notre Dame tiene un significado histórico impresionante, ¿no? Yo recuerdo que cuando se hizo la convocatoria para apoyar las obras de restauración, hubo voces escépticas, voces jacobinas, de que por qué un santuario marcadamente religioso y además marcadamente de una religión y de una iglesia merecía tanta atención mundial y tantos recursos cuando había tantas carencias, ¿no? Esas visiones que nunca faltan, cuando la verdad, pues Nuestra Señora de París es un monumento universal, ¿sí? Porque históricamente representó el nacimiento de la modernidad, aunque ustedes no me lo crean, ¿no? En torno a Notre Dame, como veíamos en el programa pasado, empezaron las ferias, ¿no? Se empezó a construir la ciudad medieval. Es decir, pasaban de los feudos a la construcción de ciudades y, por cierto, a otro tipo de sociabilidad, basada en otras visiones que madurarían en las libertades proclamadas en la Revolución Francesa, ¿no? Y a propósito de la Revolución Francesa, en ese momento fue tomada, desacralizada, destruida, y solamente los afanes imperiales de Napoleón la salvaron porque él quiso que su coronación como emperador se llevara a cabo ahí, pues ni más ni menos, ¿no? Entonces, además de ser un centro de peregrinación tradicional, aquí mis compañeros hablarán del purísimo estilo gótico que tiene, de cómo es un prodigio arquitectónico el hecho de que por primera vez se lanzara a las alturas una iglesia por la invención de los contrafuertes y que las paredes fueran transparentes, ¿no? Entonces está lleno de vitrales, el magnífico rosetón, donde se filtraba la luz, donde además siempre los evangelios estaban representados. Entonces era una visión religiosa, de doctrina, que completaba este espíritu fervoroso que está en torno a las catedrales, ¿no? Sí, no. Entonces es una cuestión que hay que celebrar. No, y hay que celebrar la tarea titánica de esta restauración, una reconstrucción, porque básicamente quedó hecha añicos. Es una reconstrucción, pero aquí hay algunos datos bastante interesantes y también curiosos, porque haciendo eco de lo que mencionaba Gabriel, de que en realidad ni los que comenzaron la obra ni quienes la terminaron la conocieron en todas sus facetas o en todas sus etapas. Lo que se ha reconstruido es la reconstrucción del siglo XIX. Eso es una cosa que casi nadie sabe, claro. Pero justamente en el siglo XVIII la aguja original fue desmontada unos ¿cuántos años? 3 años, 4 años antes de la toma de la Bastilla, es decir, en los albores, en el preámbulo de la Revolución Francesa, la aguja original desapareció. Y fue cuando Víctor Hugo publicó Nuestra Señora de París, que alertó sobre el terrible deterioro que tenía la Catedral de Notre Dame, la Basílica de Notre Dame. Efectivamente, Napoleón decidió ahí hacer su autocoronación. Él se colocó la corona, en primer lugar para distinguirse de los reyes de Francia.
que nunca fueron coronados en Notre Dame, sino en la Catedral de Reims. Y no fueron enterrados en Notre Dame, sino en la Basílica de Saint-Denis. Entonces, bueno, no solamente era una distinción de la parte monárquica a la imperial, sino también era una forma de convocar a los ciudadanos de París como capital de Francia. Porque finalmente Notre Dame es un símbolo de París, por extensión lo es de Francia, por extensión lo es de Europa y por extensión lo es de la cultura occidental. Entonces fue Hugo quien deploró, se sale incluso del relato en más de una ocasión, para señalar flamígeramente a las autoridades, que además eran monarcas en ese momento, y Hugo era siempre un republicano, el lamentable deterioro, la dejadez que había en torno a Notre Dame. Y esto propició que hubiera un trabajo extraordinario de parte del arquitecto Viollet-le-Duc, quien fue un medievalista que se dedicó a restaurar monumentos. Y empezó la gran polémica de cómo se restaura, una polémica que sigue hasta nuestros días y que no tiene escapatoria. Es decir, hay que dejar lo que se deteriora. ¿En qué estado? ¿En el mejor estado? ¿En el último? ¿En el prístino? Nunca hay un consenso del todo. Incluso recordarás que hubo muchos proyectos, pero finalmente se optó por elegir aquello que reflejara mejor el espíritu medievalista de Viollet-le-Duc. Qué interesante. Pues sí, porque esto... Por ejemplo, las gárgolas son del siglo XIX. Uno piensa cuando piensa en la son decimonónicas. Son de él, ¿no? Son decimonónicas. Bueno, y la aguja que hoy fue reconstruida, perdón, ya te quité la palabra. La aguja que se presume, con toda razón, por ser una réplica exacta de la aguja de Viollet-le-Duc, pues era una aguja del siglo XIX, no una aguja medieval. Pero el romanticismo enraiza justamente con el medievalismo. Y tiene este carácter dual también, digamos, aparte de todo lo que han dicho tan maravillosamente Gabriel y Sergio, este carácter dual de ser un templo religioso. Yo sí quiero recuperar un poco eso. Hubo un tiempo en que para referirse a Europa era casi un sinónimo decir la cristiandad, ¿no? Claro. Novalis, el poeta alemán, solo escribió un único ensayo en toda su vida y ese ensayo se llama La cristiandad o Europa, ¿no? Y en Notre Dame, pues se tienen reliquias de una importancia increíble. Ahora que, bueno, a raíz de la catástrofe del incendio, por cierto, esto muestra que a veces las desgracias son oportunidades, lo fue, sobre todo desde el punto de vista arqueológico, encontraron muchas cosas en la remodelación que no estaban a la vista y que no se habrían atrevido a ir a buscarlas, pero pues las encontraron debido al desastre, ¿no? Y algunas de las reliquias que se salvaron milagrosamente del incendio fueron llevadas al Louvre para que se exhibieran, excepto la corona de Cristo, que en su momento se dice que un rey de Francia se la compró al emperador bizantino, y que ha de haber pagado una superfortuna por esa reliquia, y se exhibieron las reliquias excepto la corona de Cristo, porque esa sí tiene un carácter, digamos, tan religiosamente importante que esa no podía estar como un objeto simplemente artístico. Y esas yo me imagino que ya estará de vuelta en el Louvre a estas alturas, o va a estar muy pronto de vuelta en el Louvre. También hay un cabello de la Virgen María, clavos de la cruz, fragmentos de la cruz, etcétera. Son objetos de gran veneración. Y quiero que nos imaginemos por un momento que tú eres el obispo de una ciudad de 25,000 habitantes, que era lo que tenía París cuando comienzan a hacer la catedral. Y dices, vamos a hacer una catedral. Hay 25,000 habitantes y te avientas ese
proyecto gigantesco y levantas el techo abovedado más alto del mundo en su momento, del mundo. Y además la gente no podía creer que eso ocurriera en Europa, porque Europa estaba muy retrasada respecto a muchos países de Asia. En China había muchísimas más cosas, eran más ricos. Europa era el tercer mundo. Sí. Y estos cuates, este obispo y pues, la gente que trabajó con él, se tuvieron la confianza para decir, vamos a levantar una catedral como Notre Dame. A mí eso me parece increíble. En una época pues, donde la tecnología era pues, todavía medieval, tecnológicamente prácticamente no había pasado nada. Y se avientan estas innovaciones increíbles que les permiten llegar a esa altura con la bóveda, que tiene que ver con la estructura misma de los lados. Ellos sabían que podía haber incendios y la estructura está construida de tal forma que está previsto que puede llegar a haber un incendio y que no se caiga. Y efectivamente ya pasó la prueba de fuego, literalmente, que es que no se cayó a pesar de las dimensiones del incendio, ¿no? Entonces toda la parte de madera se ha reconstruido, han talado decenas de robles viejos para poder... 2,000 robles. Espero que hayan reforestado. Que las trabas que van así, no sé cómo se llaman, perdón, no soy arquitecto, y que le dan solidez a la parte de arriba, tienen que pertenecer a un mismo árbol, no puedes pegar una con otra. Y entonces es una cosa impresionante. Más de 2,000 artesanos trabajaron en esta remodelación, pero que me parece asombrosa, pero más asombroso me parece volver al siglo XII e imaginarme que en una ciudad de 25,000 habitantes dicen, vamos a hacer Notre Dame. Y luego además tienen la flexibilidad mental para que cuando llevan varias decenas de años, otras personas terminan la Catedral de Chartres y dicen, no, necesitamos imitar esas entradas de luz. Y entonces modifican su proyecto para que tenga luz. Y entonces la experiencia de entrar a una catedral gótica es una experiencia multisensorial impresionante, de luz, de oído, la música que se hacía, hasta el olfato. O sea, era una experiencia, era como entrar al cielo en la tierra, ¿no? Sí. Entrar a la catedral. No, y nunca dejó ni ha dejado, digamos, de estarse remodelando, restaurando. Ahora, ¿por qué va el mundo allá? Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene? El centro de peregrinación, además de, como decía Pablo, que se constituyó como el centro de la cristiandad en su momento, había peregrinación de devotos y también había la concentración de gente que iba a ejercer el comercio, en la feria en torno a Notre Dame. Por eso hablaba yo de la semilla de la modernidad que tiene, ¿no? Y de la creación de una clase social moderna. Además, como toda catedral que se precie, y fue la intención de los que la construyeron, había que tener las reliquias, ¿no? Las reliquias tenían y tienen, si vemos por la de San Judas Tadeo, que ha estado paseando por la República, tienen un significado religioso de devoción impresionante. Sí. Entonces, tener un clavo de la cruz, tener la corona de Cristo y tener estas cuestiones era un atractivo, si tú quieres, basado en una cosa material, pero una cosa simbólica de una gran devoción. Entonces, la gente a eso le provoca mucha simpatía, entonces acuden, ¿no? Además, hay que, como decía Pablito, aquí a la izquierda de la nave principal está la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y milagrosamente, para juntar con el 12 de diciembre acá, ese altar, esa capilla, no se dañó con el incendio, la de la Virgen de Guadalupe. Hay que ponle la cuota de imaginación y de devoción que tú quieras, pero ahí está sencillamente como un hecho, ¿no? Pero el prodigio de levantar, como decía Pablo, un edificio que además fuera iluminado, sobre el pesado estilo prerrománico que todavía medio no predomina, por supuesto, pero tiene alguna base en Notre Dame, a este gótico impresionante de una bóveda de crucero súper altísima, en donde cabe la gente y recibe la luz, es una cuestión que tiene que ver con
con una devoción del neotomismo en ese momento, de la combinación de fervor religioso con la arquitectura, ¿no? Luego ya, incluso yo tuve mis desviaciones esotéricas leyendo el misterio de las catedrales de Fulcanelli, de cómo también las catedrales góticas medievales eran fuente de esoterismo, ¿no? Y que al parecer ahí estuvieron los alquimistas y que tuvieron mucho que ver fuerzas esotéricas, ¿no? Eso lo plantea Fulcanelli en 1926. Los masones eran los albañiles. Y los masones eran los albañiles, también quería añadir eso. Ahí nació la masonería por los masones, los albañiles que trabajaron en la construcción. Sí. Muchas cosas confluyen ahí. Y bueno, desde tiempos inmemoriales, desde la época celta o céltica, ese lugar era un lugar de culto. La isla en el Sena, lo que es la isla de la ciudad, l'île de la Cité. Después, ahora se han encontrado las ruinas de un templo de Júpiter. Es decir, fue un lugar de culto de los romanos. Pero también ahí fue el sitio de la primer iglesia cristiana de París. En la época de Childeberto I, es decir, uno de los merovingios. El primer merovingio en convertirse fue Clodoveo, hijo de Meroveo, y luego Childeberto I hizo la catedral, el templo de San Esteban, Saint-Étienne, donde hoy está Notre Dame. Entonces, hay una carga religiosa. Y la discusión sobre qué hacer con un monumento religioso en una república marcadamente laica, de hecho el modelo del laicismo es preponderantemente francés, bueno, pues esto llevó a una discusión jurídica de quién es la catedral. La arquidiócesis de París dice es mía, y el gobierno de Francia dice es de Francia. Entonces, bueno, zanjaron la cuestión poniéndose de acuerdo en apoyar la reconstrucción. Pero es el mismo caso en México. Es el mismo caso. Porque obviamente la iglesia es dueña de sus iglesias, pero también son parte de todos los mexicanos. Son patrimonio de todos. Bueno, los templos están otorgados a las iglesias, pero son en realidad propiedad federal en México. Pero eso por virtud, a mí también, eso es por virtud de las leyes de reforma, etcétera. Pero no podemos negar que se trata de un símbolo universal de cultura. Sí. Y además, volviendo a lo que se mencionaba hace unos minutos, ahí surgió también la primera escuela de música polifónica. Todo el desarrollo de la música de la Baja Edad Media hasta nuestros días surgió en la escuela de Notre Dame, con personajes como Perrotin, como Leontin, que fueron grandísimos compositores que lograron justamente el canto polifónico. Una universidad es un universo. Una universidad, una catedral es un universo. Averigüen, es que es una suma de artes y de trabajos y de creaciones impresionantes. Y ahora de momentos, de tiempos, de etapas de la humanidad. Sergio, gracias, muchas gracias. Gabriel, Manuel. Pablo, muchas gracias. Hasta mañana. Sergio, nos fuimos, nos quedamos acá. Pásala muy bien.